El racionalismo en la filosofía plantea que la razón es la principal fuente de conocimiento y verdad. Con su énfasis en la razón y el pensamiento crítico, sigue siendo una corriente importante en la filosofía contemporánea y en diversos campos del conocimiento. Su origen se puede rastrear a través de varios factores y pensadores clave en la historia de la filosofía occidental, desde Platón y Aristóteles en la antigüedad clásica hasta el racionalismo moderno liderado por Descartes. Es bueno agregar que el desarrollo de este pensamiento racionalista coincidió también con un mayor avance científico. Pero en sí, ¿qué es el racionalismo? El racionalismo sostiene que la realidad tiene una estructura lógica y que el conocimiento puede obtenerse a través del pensamiento lógico y deductivo, independientemente de la experiencia sensorial. Entre los principales exponentes del racionalismo se encuentran René Descartes, Baruch Spinoza y Gottfried Wilhelm Leibniz. René Descartes representa el prototipo del nuevo sabio, filósofo matemático y astrónomo. Entre sus obras podemos encontrar El discurso del método y Meditaciones metafísicas. Descartes desarrolla un nuevo método en el cual la razón es el único medio, descartando la información proporcionada por los sentidos y cualquier conocimiento previo. A través de su reflexión, concluye que lo único cierto y no descartable es el que piensa, cogito ergo sum. Por lo tanto, la razón es lo que define al ser humano como tal. Descartes también desarrolló el método deductivo, que va de lo general a lo particular. Paralelamente, Francis Bacon desarrolló conclusiones complementarias a las de Descartes. Seguidor del nominalismo, desprecia así las abstracciones y especulaciones filosóficas, priorizando en cambio la observación de lo que nos rodea. Escribe su libro El Novum Organum, promoviendo a través de él el método inductivo, base de la experimentación y clave para el desarrollo científico posterior. Baruch Spinoza fue un filósofo judío que aportó al racionalismo una visión coherente y sistemática de la realidad basada en la unidad de todas las cosas, un determinismo riguroso y una ética fundada en la razón y el conocimiento. Sus ideas influyeron en muchos filósofos posteriores, incluidos los idealistas alemanes como Hegel, Nietzsche y otros filósofos del siglo XIX y XX. Su enfoque racional y sistemático de la filosofía inspiró a pensadores en diversas áreas, desde la ética hasta la teoría política y la metafísica. La ética demostrada según el orden geométrico es para muchos el libro más importante del filósofo judío. La idea principal del libro es explicar la esencia de Dios, sus afectos y cómo Él se manifiesta y relaciona con el ser humano. Gottfried Wilhelm Leibniz aportó al racionalismo una visión filosófica y científica integral que abarca la metafísica, la lógica, la matemática y la teoría del conocimiento. Sus innovadoras ideas y métodos siguen siendo influyentes en la filosofía y las ciencias contemporáneas. Ahora bien, ¿cuáles son las principales características del racionalismo? En un principio, debemos considerar que la razón es considerada como la fuente primaria del conocimiento, más confiable que los sentidos. Muchos racionalistas, como Descartes, creían que ciertos conceptos e ideas son innatos y no derivan propiamente de la experiencia sensorial. El uso de métodos matemáticos y lógicos se considera esencial para el descubrimiento de verdades universales, y el conocimiento se obtiene a través de la deducción, partiendo de principios generales para llegar a conclusiones particulares. Ahora bien, ¿cómo influyó en el desarrollo científico de la época moderna el racionalismo? Esto se debe a la fractura de la unidad religiosa en Occidente. Si bien provocó un vacío de poder y confusión en la sociedad, de todas formas, estos cambios en la mentalidad occidental continuaron evolucionando, dando paso al racionalismo y la ilustración, los cuales trajeron como consecuencia un desarrollo mayor de las ciencias. Así, por ejemplo, en la física, Copérnico y Galileo Galilei desarrollaron la teoría heliocéntrica, que plantea que el Sol es el centro del universo, alrededor del cual giran la Tierra y los demás planetas y estrellas. Isaac Newton, la ley de la gravedad,
que describe la fuerza de atracción entre los cuerpos con masa. En matemáticas encontramos que Newton y Leibniz dieron y aportaron el cálculo infinitesimal, que se enfoca en el estudio de las magnitudes cambiantes y sus tasas de cambio. Por su parte, el mismo Descartes planteó el plano cartesiano, que es parte de la geometría analítica y que se encarga de analizar matemáticamente las distancias, los ángulos de inclinación, las áreas, los volúmenes y otros aspectos de los diferentes elementos geométricos. En cuanto a la medicina, Miguel Servet y William Herbert descubrieron la circulación sanguínea. Besalio, por su parte, desarrolló los estudios de anatomía. Jenner hizo la primera vacuna. También descubrió que las ordeñadoras de las vacas no enfermaban de viruela porque recibían los anticuerpos naturales que tiene la vaca contra esta enfermedad. En cuanto a la química, Boyle postuló la existencia de los elementos químicos y Lavoisier desarrolló los principios de combustión y oxigenación. En la electricidad, Colombo desarrolló fórmulas matemáticas para explicar las descargas eléctricas y Franklin inventó el pararrayos. También se hicieron adelantos en la taxonomía, puesto que Carlos Linneo inició la clasificación de los seres vivos para una mejor organización. Ahora bien, todo esto, ¿cómo se dio en el judaísmo propiamente? Para entender esto, hay que ver cómo el pensamiento racionalista también tuvo un impacto significativo en el judaísmo, particularmente durante la Edad Media y la Edad Moderna, a través de la influencia de filósofos judíos que buscaron armonizar la razón con la fe religiosa. Por ejemplo, Sadia Gaón, que vivió entre los años 1882 y el 942. El rabino Sadia fue uno de los primeros filósofos judíos en intentar reconciliar la filosofía griega, especialmente el neoplatonismo con el judaísmo. Su obra, El libro de las creencias y opiniones, utiliza argumentos racionales para defender la fe judía y explicar las doctrinas religiosas. En cuanto a Rambam, quizás el más conocido de todos, es decir, Rabbi Moshe Maimón, el más famoso de los filósofos judíos racionalistas, nos dejó en su obra más importante, Guía de los Perplejos, la armonización que hizo con la filosofía aristotélica y con la teología judía. Maimónides sostenía que la razón y la revelación no eran contradictorias, sino que ambas podían conducir a la verdad. Otro autor muy importante fue Gersónides, es decir, el rabino Leví ben Gershon, que desarrolló una filosofía que intentaba también armonizar las enseñanzas judías con el pensamiento aristotélico y nos lo dejó en su obra Milhamot Hashem, las guerras de Dios. En esta obra aborda temas como la providencia divina, la inmortalidad del alma y la creación del mundo desde una perspectiva racionalista. Podemos concluir, teniendo en cuenta todo lo anterior, que el racionalismo fue clave para el avance del conocimiento científico durante la era moderna, proporcionando así un marco teórico que valora la razón y la lógica como herramientas fundamentales para la comprensión y explicación del mundo natural. Pero es bueno tener claro que el racionalismo no es excluyente de la fe, ni viceversa, porque tal como lo podemos aprender de Maimónides, la razón y la revelación divina no son contradictorias, solamente son dos maneras de ver la realidad. Dios es eterno y perfecto. Sus atributos son infinitos, de los cuales nosotros, como seres humanos, solo podemos captar dos, el espiritual y el material. Y para poder entender estos atributos, el uso de la razón es muy importante, porque es a través del conocimiento que llega por medio del estudio e investigación que podemos lograr entender la verdadera realidad de la creación, tal como está escrito en Mishneh Torah en el apartado de Ilhot Yesodot HaTorah, es decir, las leyes de los fundamentos de la Torah, cuando el Rambam escribe el fundamento de todos los fundamentos, es decir, el principal fundamento del conocimiento, se aprende de acuerdo con la fe y la sabiduría, y el pilar de la sabiduría, es decir, y el principal conocimiento, se alcanza estudiando a través de la investigación y las evidencias, es decir, el saber. Esto implica investigando a través de la verdad alcanzada por el conocimiento. De acuerdo con Maimónides, la creencia en la existencia de Dios se logra a través de la fe. Es decir, es necesario aceptar esta afirmación sin importar si no hay evidencias palpables. Pero cuando hablamos de saber sobre la unidad de Dios,
Esta sí requiere investigación y estudio. Y por lógica, esta investigación solo se puede hacer a través de la razón, ya que al ser incorpóreo, las evidencias de la unicidad y eternidad de Dios deben ser investigadas intelectualmente por medio del apetito racional, a través de la inteligencia y la voluntad, las cuales se pueden alcanzar estudiando la Torá en todos sus niveles e integrando los conocimientos filosóficos y lógicos.